Hola, el día de hoy quiero contarles la historia del día que vi la obra de teatro Cayala. Bueno, ¿alguna vez se han preguntado cuál es la realidad de las expresiones de las religiones de las comunidades negras en Latinoamérica? El día de hoy les voy a contar lo que aprendí en Brasil. Entonces, les digo, hola, soy Flavio, soy un nómada digital que viaja mientras trabaja. Actualmente me encuentro viviendo en la ciudad de Salvador, en Brasil. En esta ciudad es conocida como la ciudad con la mayor cantidad de población negra fuera de África. Y esta ciudad está llena de expresiones artísticas, de ancestralidad, de cultura y lo que es más importante en este caso, ¿no? De artistas negros contando historias de nosotros, nuestras historias. Bueno, una noche, eso fue el 19 de noviembre de 2024, yo fui a ver la obra de teatro Cayala. Esta es una obra de teatro creada por el artista brasileño Sullivan Bispo. De hecho, no fue la primera vez que yo lo había visto a él en el escenario. La primera vez que lo vi a él fue con su personaje de Koanza, la primera vez que viajé aquí a Salvador. Bueno, vamos a ver, pongámonos en contexto. Estaba ya en el teatro, fui a verme con mis amigas y amigos, fui a verme con la persona que me había invitado a ver esta obra de teatro y ahí estaba el público, ¿no? Lleno de personas negras, bien vestidas, radiantes, listas para ver la obra de teatro y las puertas se abrieron. Se abrió la puerta para poder ingresar al escenario y ahí estaba, era un ambiente decorado con ambientes relacionados con cosas relacionadas del candomblé, ¿no? Y puedo ver eso, veo la imagen de una mujer vestida con las ropas tradicionales, otra mujer también con las mismas ropas llega y empieza a cantar una voz hermosa, hermosa, hermosa. Y en eso aparece nuestro personaje. Esta historia les voy a contar de qué se trata. Cayala habla sobre la realidad de la discriminación religiosa en Brasil y cuenta la historia de esta pequeña niña, Cayala, una niña pequeña, negra, cuya familia pertenece al candomblé. Ella pertenece al culto, practica los ritos y vive su vida como niña dentro de la comunidad y enfrentándose a todas estas cosas que pasan allá. Alerta de spoilers, realmente la historia no la presenta a ella, sino que presenta a personas hablando sobre ella. Presenta la historia, por lo menos lo que conseguí entender con mi nivel de portugués, presenta la historia de un amigo de Cayala, hablando de dónde está Cayala, qué es lo que está pasando. Cayala, un día que parece que ocurre mucho en Brasil, hubo un asalto por parte de cristianos evangélicos al terreno de candomblé, en ese terreno donde se practican los ritos y cultos del candomblé. Fueron allá, realizaron un asalto, destrozaron el lugar y entre eso, uno de las personas que realizaron el asalto arrojó una piedra y mató a Cayala. Entonces, en este relato cuentan es justamente cuáles son las experiencias que tienen estas personas negras que practican el candomblé con la discriminación religiosa en Brasil. Hablaban de cosas que para mí, porque como soy de afuera, eran muy reveladoras, ¿no? En el sentido de, en la obra de teatro, justamente en esa obra de teatro, hablaron que la semana pasada, de la vida real, ocurrió la muerte, el asesinato de una mujer perteneciente al candomblé, portante, asesinada justamente por esos temas de discriminación religiosa. Mencionaban, por ejemplo, cómo
los niños en la escuela, los profesores les prohíben, por ejemplo, ir con sus ropas tradicionales o hacer menciones de ese tipo de ritos, o incluso los profesores les dicen que su religión, sus prácticas son cosas del diablo. También hablaban de ejemplos. Mientras Sullivan representaba por una parte, en la obra él representaba a 3 personajes: a una mujer anciana que practica el candomblé y que menciona justamente cómo esto ha sido algo que siempre ha integrado a su comunidad, que ha unido a su familia. También cómo ve que ahora las nuevas generaciones, a pesar de que siguen practicando, también hacen cosas distintas mezcladas con la nueva tecnología, ¿no? Hacía chistes de el TikTok haciendo esto, con el Instagram haciendo lo otro, en fin. Pero hablaba de una forma muy hermosa de cómo vivían en comunidad y de cómo sus creencias, su religión los unía como personas. Por otro lado, Sullivan también hacía de un niño amigo de Kayala, que quería salir a jugar con ella, que quería vivir su vida, ¿no? Y que las cosas que él hablaba están llenas de referencias de los ritos del candomblé, pero referencias divertidas en el sentido de que es como un niño vive con alegría los ritos de su comunidad. Vamos a tal festival, vamos a hacer esto, vamos a hacer tal fiesta, vamos a honrar a no sé quién, o vamos a comer esto, ¿no? Vamos a comer tal cosa, lo otro, porque también el candomblé está lleno de comidas que son ofrendas o representan a los orishas. Y él también hacía un tercer personaje, a un pastor evangélico, que justamente un hombre que habla de Dios, sus palabras están llenos de odio, de muerte, de ataque, de condena contra justamente las personas que practicaban candomblé, mientras se veía que de ellas se notaba esa unión, ese amor, esa integración. Cuando se llega a lo largo de la obra, sé que lo estoy mencionando un poco enredado, en la obra me gustó mucho porque conseguía ver lo marcado que era lo diferente de los personajes, ¿no? Como Sullivan corría, gritaba, cantaba, me enseñaba lo hermoso que son estas creencias y estos ritos que honran a nuestros ancestros. Mencionaba cuando pasaba a ser esta mujer vieja, esa forma de hablar con la añoranza, ¿no? De la unidad, de la familia, de la comunidad, de exaltarnos como personas y como hijos de los orishas. Y también por otro lado marcaba lo crudo de lo que ocurre en Brasil, en el sentido de la discriminación, cuando personificaba a este pastor, o también cuando mismo representando al niño, él hablaba de esas sutiles y a veces no tan sutiles discriminaciones que él sufría en la escuela, en la calle, en fin. Cuando finalmente llega el momento de la obra en el que se revela justamente que Kayala murió, algo que me di cuenta en el público, primero, varias cosas, ¿no? Un público mayoritariamente negro, que para mí, una persona que viene de una ciudad donde es mayoritariamente blanca, donde la oportunidad de compartir con otras personas negras que no sean de mi familia siempre fue muy rara para mí, me hace sentir bastante cómodo, me hace sentir hasta bastante sorprendido, ¿no? En el sentido de ver tantas personas como yo, personas tan radiantes, tan felices, tan orgullosas, tan interesadas de escucharnos entre nosotros, ¿no? De compartir entre nosotros. Pero también notaba a lo largo de la obra cómo todos se sentían tan apelados,
tan identificados con todo lo que sucedía en la obra, con lo que pasaba, cómo los hombres y las mujeres asentían, cómo reían, cómo repetían las canciones que se escuchaban y también cómo lloraban. Había momentos en que yo podía ver a las personas secarse los ojos, secarse las lágrimas, ver a la persona que estaba al lado, que me invitó a la obra del teatro, muy importante para mí, que me decía y me señalaba: esto lo viví, esto lo escuché. Siempre que voy a esta obra de teatro lloro, me siento compungida, porque no es la primera vez que ya había visto esta obra. Y entender que esa violencia es real, que es real para las personas negras en Brasil por sus creencias religiosas y también por el hecho de ser negras. Es real ese sentimiento de opresión que se vive justamente por querer perpetuar y honrar nuestra ancestralidad. En mi caso, por ejemplo, es un acto de descubrimiento, de saber cómo funciona, de qué se trata, cuáles son los nombres, cuáles son los ritos, porque obviamente por la cultura donde yo vengo, de la sociedad donde yo vengo, la educación que yo tenía, todas esas cosas para mí son nuevas que tengo que descubrir. Y este viaje para mí, esta visita fue súper importante. Algo también que me gustaría mencionar es, bueno, cuando se termina la obra, ¿no? Terminamos la obra, todos salimos y me gusta mucho ver esa representación, ¿no? Sullivan al final de su obra mencionaba eso, ¿no? Que esta es una obra que lleva haciendo varios años para concientizar sobre la discriminación religiosa. Él tuvo la oportunidad de traer a dos personas que en el medio parece que son bastante reconocidas. Posiblemente por aquí voy a poner alguna foto con el nombre de ellas o con el Instagram de ellas. Y escuchar su voz, su canto, las representaciones, me dejó muy feliz. Bueno, esta es un poco de la historia que quería contarles de ese día, de mi viaje a ver esta obra de teatro, Cayala. Espero les haya gustado y les deseo un muy feliz día. Hasta la próxima.